Listo. Y ya ahora sí tenemos lista nuestra inicio de grabación. Entonces les decía que para trabajar con la distribución normal, lo primero que debemos saber es que esta es una distribución de tipo discreto. Bueno, la segunda condición de esta distribución es que solamente tiene dos resultados que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Esos resultados se llaman éxito y fracaso. Bueno, alguien dirá qué significa mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que solo se da uno o el otro, es decir, que no hay intersección, ¿sí? Entonces, si hay intersección ya no puedo aplicar la distribución binomial. ¿Y qué significa colectivamente exhaustivos? Que cuando yo calcule la probabilidad de ese éxito y de ese fracaso me debe dar 1, no me debe dar ni menos, ¿cierto? Y nunca más, porque si me da más quiere decir que hay un error, ¿cierto? Bueno, entonces siempre va a existir el éxito y el fracaso. Ya hablamos de los ejemplos en un momentico. Bueno, entonces fíjense que si yo no doy estas características, pues no sería una distribución binomial. Siempre la probabilidad de éxito la llamo P, que va a ser igual en cada uno de los ensayos. En cada ensayo la probabilidad de éxito va a ser P, 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 siempre P. No puede cambiar, siempre va a ser constante. La probabilidad de fracaso es lo que falta. Acuérdense que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Entonces quiere decir que la probabilidad de fracaso la podemos llamar Q y es 1 menos lo que ya ocurrió, es decir, 1 menos P. Y también se va a mantener constante durante todo el experimento, en cada uno de los ensayos. Eso quiere decir que si sumamos probabilidad de éxito más probabilidad de fracaso, me da 1, es decir, P más Q igual a 1. Los ensayos son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer ensayo no va a afectar al segundo ni a los demás y entre sí no se afectan, ¿sí? No va como cuando hablábamos de eventos dependientes. Si decíamos, si hace la tarea, ¿cuál es la probabilidad que pase, por ejemplo? No, aquí ya no existen ese tipo de condicionamientos. Son independientes. Y el P siempre permanece fijo, ¿sí? Entonces quiere decir que se puede obtener a través de un muestreo con reposición, ¿cierto? Porque cada vez que hago reposición, la probabilidad no va a cambiar, ¿sí? O puede ser un dato histórico. Entonces, ahora sí les voy a dar, alguien dice, bueno, ¿y cómo ocurriría eso? Entonces, un ejemplo de los más sencillos que podemos ver es cuando lanzamos una moneda, por ejemplo, 5 veces. Eso serían 5 ensayos. Yo digo probabilidad de que ocurran 3 caras. Entonces dice, mi éxito es que ocurra cara. Y ya tengo probabilidad de que ocurra 3 caras. ¿Sí? Entonces fíjense que en ese experimento que vemos, que solamente hay dos resultados, que son cara o sello. Que la probabilidad, ¿quién me dice que cuánto es la probabilidad de cara? ¿Cuánto es P? A ver, participación. Yo sé que ustedes saben. Ayudita. ¿Cuánto, cuánto? Háganle. Ánimo, ánimo, muchachos. Puede ser Ánimo. 5, profe. Señor, Puede ser 5 porque si lanzamos 5 veces la moneda cara podría no. ser la Pero probabilidad. primero, acuérdate que, Diego, lanzamos inicialmente una moneda, una. Después la otra, después la otra, ¿sí? Entonces, estoy hablando inicialmente de una sola monedita y luego determino cómo hacerlo para las 5, ¿sí? ¿Cómo sería, Diego? Y acuérdate de otra cosita, que la probabilidad de un evento está entre 0 y 1, o sea, no te puede dar 5. No, pues en cada lanzamiento la probabilidad sería una, ¿no? No. ¿Y quién me dice por qué no? O sea, ¿sería la probabilidad de todo? No, porque hay probabilidad de que ocurra otra cosa, ¿cierto?
A ver quién me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una monedita? Háganle, háganle muchachitos. A ver, háganle, háganle, háganle. Entonces sería cero, profe, ¿no? Tampoco porque es un evento imposible y sí puede ocurrir que carga cara porque la moneda es una moneda normal que tiene sus dos resultados. A ver, ahí vas bien, pero sigue intentando. ¿Quién me da otro Podría resultado? ser 0.5. O sea, si se saca, por ejemplo, sello o cara, sería el resultado de 1, o sea, 100 probabilidades. Bueno, Sura, muy bien. Eso está bien. Entonces, quiere decir que tú en el experimento tienes dos resultados, que es cara o sello, ¿cierto? Y uno favorable, porque uno es cara. Entonces, uno que es favorable sobre los dos totales. ¿Se acuerdan de la probabilidad, el concepto de una probabilidad? Entonces, quiere decir que es un medio. Bien. Y ese un medio va a permanecer constante durante cada uno de los ensayos, ¿sí? Siempre igual. Bueno, entonces vamos a seguir mirando la distribución siguiente. A ver, vamos a agrandar aquí. Bueno, seguimos. Entonces, dice, ¿qué me permitirá obtener la distribución binomial? Les permite obtener la probabilidad de obtener X éxitos, que en este caso era obtener 3 caras. En N ensayos de Bernoulli, eso quiere decir que cumple las características anteriores, que solo hay dos resultados, que la probabilidad de éxito es constante en cada uno de los ensayos, lo mismo que Q, que los ensayos son independientes, ¿sí? Bien. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ya dimos el primero. Aquí dice lanzar una moneda 10 veces y encontrar la probabilidad de obtener 5 caras. Listo. De 8 personas que se presentan a una convocatoria, la probabilidad de seleccionar 2. Bueno, eso quiere decir que aquí las 8 personas tienen la probabilidad, la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿sí? Bien. De una muestra de 10 piezas seleccionadas de la producción, determinar la probabilidad de que la mitad sean defectuosas. Entonces hay que ver que en la producción hay piezas buenas y piezas defectuosas. Entonces ahí tengo los dos posibles resultados, los éxitos y los fracasos. En este caso los éxitos es que las piezas sean defectuosas, porque el interés está sobre las piezas defectuosas. ¿Listo? Y entonces los éxitos son que las piezas sean defectuosas y los fracasos son que las piezas sean buenas. ¿Por qué? Porque aquí me hablan de lo que yo estoy buscando va a ser el éxito. ¿Listo? Bien. Si hay preguntas o no han entendido algo, por favor, me lo indican. Tienen ahí abierto el micrófono para que puedan hablar. La distribución de probabilidad tiene una forma de calcular la probabilidad de obtener X éxitos, que es N combinado X. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, hablemos de las 10 moneditas que se lanzan y la probabilidad de obtener 5 caras. Entonces, cuando yo hago los 10 lanzamientos, ¿cierto? Y yo quiero obtener 5 caras, pues debo mezclar, porque en el primer lanzamiento me pueden salir las primeras 5, en el segundo me pueden salir las 5 últimas, en el tercero me pueden estar mezclados las caras, ¿sí? Entonces, la forma como yo obtengo ese número es combinando el número total de ensayos n, combinándolo con el número de éxitos, por P, que ¿qué es? La probabilidad de éxito, o sea, de que salga defectuosa en este caso, a la cantidad de éxitos. Acuérdense que los éxitos eran 5, entonces va a las 5. Por Q, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? Ya me dijeron cuál era la probabilidad de éxito. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de fracaso?
ver, ¿quién me dice? Sería el mismo valor, 0.5, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la probabilidad que tengo también es 0.5 pues de mi probabilidad y el fracaso pues sería la mitad. Pero la probabilidad de qué? Vas perfectamente. O sea, Bien, tengo la probabilidad del éxito, ¿cierto? Que es 0.5 y mi probabilidad de fracaso sería la mitad. muy bien, pero dime una cosa, ¿cuál es la probabilidad cuál es el éxito en este caso? Pues en este caso sería uno que me saliera cara, ¿no? Ajá, ¿y cuál es el fracaso? Sería uno también. No, pero yo te pregunto, ¿cuál es el fracaso? ¿Cuándo fracaso? O sea, tú me dices que los éxitos son cuando me sale cara, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los fracasos? ¿Lo salga sello? Muy bien, sí, porque la moneda, acuérdate que yo debo tener en cuenta todos los resultados que se dan en el experimento. Entonces, en el experimento se pueden dar caras o se pueden dar sellos. Si me sale cara es éxito, ¿por qué? Porque la pregunta me dice que necesito obtener la probabilidad de obtener 5 caras. Y los fracasos es lo demás. O sea, los fracasos es cuando me salen sellos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces P es la probabilidad de éxito, ¿sí? Y Q es la probabilidad de obtener un fracaso. Y N combinado X es la forma de obtener el número de éxitos que se dan dentro de la muestra de N elementos. Bueno, esa es la explicación, pero acuérdense que con Excel lo hacemos fácil, pero me parece importante entenderlo. Bueno, siempre que ustedes van a utilizar en Excel, entonces, ¿qué van a hacer? Le dicen distri.binom.n, el número de éxitos, ¿sí? Entonces, si a usted le dijeron en la pregunta, tal como lo definimos, ¿cuál sería el número de éxitos ahí? Vamos a ponerlo acá. Vamos a quitarlo acá. ¿Cuántos éxitos había en el ejemplo que planteamos? ¿Me devuelvo? Dime si estaba bien. Sería Dale, Jessica. 5, profe. 5, muy bien. Porque aquí te decían, muy bien, Jessica, te decían que cuál es la probabilidad de obtener 5 caras. Entonces, 5 son los éxitos. Número de ensayos, o sea, ¿cuántas veces lancé la moneda? 5 también. ¿No? A ver, ahí está. 10. 10, correcto. Si usted tiene 10 monedas, ¿cierto? Entonces quiere decir que va a obtener 10 resultados diferentes, ¿sí? Bien, espérenme un segundito, se me perdió. Se me perdió, aquí está. Entonces, 10 ensayos, ¿sí? Bien. 10 lanzamientos de la moneda, 10 posibles resultados. Bueno, la probabilidad de éxito, ¿cuánto es? Ya lo habíamos dicho. 0.5. Muy bien, sí señor, perfecto. Y nos falta el último elemento. Entonces, hay dos posibilidades, que sea el verdadero o falso. Verdadera significa que acumula desde 0 hasta los 5 ensayos, hasta los 5 éxitos, perdón. O falso si quiero que ocurra solamente para los 5, entonces yo le digo falso, porque quiero solamente obtener 5 éxitos. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de utilizar la distribución binomial. Bueno, para repasar eso nos vamos a ir para la distribución binomial. No importa que esté en diferente orden. Bueno, vamos a ver que creo que es el planteamiento 3. Fíjense que aquí nos dicen o no nos dicen que es binomial. Vamos a leerlo. Suponga que
recuerden que es el planteamiento 3. Suponga que el 25%, vuelvo a repetir, suponga que el 25% de los estudiantes pertenecen al programa de administración. Si se eligen 16 estudiantes al azar, construya la distribución binomial, o sea que ya me lo están diciendo, pero en algunos casos no lo dicen. Entonces yo tengo que identificar las características para decir, ah, esta es la distribución binomial. ¿Listo? Por eso yo a algunos les he escrito, no, sus características están incompletas, porque si yo hago solamente con esas características, no puedo utilizar la distribución binomial, ¿sí? Por eso es importante esas características. Entonces dice, construya la distribución binomial si X es el número de estudiantes de administración en la muestra. Y responda las siguientes preguntas. Entonces nos vamos. ¿Cuál es el N? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la muestra? Significa eso. A ver la muestra. ¿No alcanzan a ver? ¿Les agrando? A ver, vamos a agrandar un poco. La muestra serían 16. Muy bien, sí Bien. señor, perfecto. La muestra 16. Bueno, primero vamos a escribir X, que es muy importante, que va hacia los éxitos. ¿Cuáles serían los éxitos acá? Mire aquí, entonces leo la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 estudiantes pertenezcan a administración? Entonces, X, ¿qué sería? Sería 4. 4. ¿Sería? 4, profe. No. En teoría, en léxico, ¿cuáles son los éxitos? Ahí me dicen cuántos son cuántos, pero yo pregunto es en términos globales cómo identifico, no cuál es la probabilidad. Digamos que quién me identifica los éxitos. Así como decíamos allá, los éxitos son el número de caras, ¿sí? Aquí, ¿cuáles son los éxitos? ¿Estudiantes? Señor, ¿Los mismos 16 estudiantes? no, no, 8. Wilson. ¿De quiénes estoy hablando? ¿De qué tipo de estudiantes? Del programa de administración. Bien, Jenny, muy bien. Entonces, siempre identifiquemos cuáles son los éxitos. Entonces, son el número de estudiantes de administración. ¿Sí? Entonces, si yo identifico esto, eso hace que lo demás me quede bien. Entonces, es muy importante que lo identifique. Fíjense que yo ahí coloqué esa adicional. Entonces, yo digo, P, ¿qué es? Pues la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración. ¿Cuánto sería P? 0,5. No. ¿Por qué? Porque digamos que los éxitos son estudiantes de administración, pero en nuestra universidad hay estudiantes de ingeniería, matemáticas, derecho, etc. Entonces, esos otros son los fracasos, los demás. Entonces, son estudiantes de administración los éxitos y los demás estudiantes son fracasos. En este caso, o sea, en el contexto que nos atañe, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de éxito? ¿Qué significa la probabilidad de éxito? Probabilidad de seleccionar un estudiante de administración. ¿Serían 4? Probabilidad. Acuérdate que dijimos que la probabilidad iba entre 0 y 1. Que si la transformo a porcentaje, pues me da porcentaje, ¿no? Me da entre 0 y 100. Entonces, ¿cuál es el P? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito sería 1, ¿no? No, porque hay estudiantes de administración, pero hay estudiantes de otras carreras.
O sea, sería favor. como de 0 a 25, porque 10 son de ingeniería y de las otras carreras serían 40. ¿Cuánto sería? No, dime Eh, qué porcentajes de administración. Sura, ¿qué porcentajes de administración? El 0,25%. Correcto. El 25. El Bueno, sí. 25%. Si, ojo, tú no puedes, Jenny, no mezcles probabilidad y porcentaje. En probabilidad sería 0,25 y en porcentaje 25%, ¿de acuerdo? O lo Sí, sí. dejas en probabilidad o lo dejas en porcentaje, pero está bien. Entonces, si, digamos que usted identifica el X y con el X ya puede encontrar la probabilidad, dice administración. Entonces, ¿qué me dice el contexto? Dice, suponga que el 25% de estudiantes pertenecen a administración. Entonces, yo estoy hablando de estudiantes de administración. Entonces, yo digo 25%. ¿Quiénes son los fracasos en este caso? Alejandro. Por favor, quien tenga el micrófono abierto y no está participando, lo apaga un momentico. ¿No sería el 75%? Creo que se te olvidó sumar, Dieguito. A ver. Sería del 100% de los 16. De por acaso sería el 75% para llegar al Bueno, 100%. sí, yo sabía que tú estabas ahí sumando un poquito mal, pero tenía la idea clara. Listo. Entonces, sí se dan cuenta que lo importante es identificar cuáles son los éxitos, cuál es el N, la muestra, cuál es la probabilidad de esto, del éxito. Y acuérdense que el fracaso, la probabilidad de fracaso es lo que falta, ¿no? Entonces, si los éxitos son el 25, para completar el 100% me falta 75, ¿no? Si usted suma estas dos, 25 más 75 le da el 100%. Listo. Si ya completé eso, voy a completar la distribución. Este trabajo que estoy haciendo es debe hacerlo la persona encargada de la distribución binomial. Ya cuando termine esta tabla, ya terminó parte y hacer su distribución. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, porfis. A ver, entonces, ahora voy a calcular. No me gusta apagarles el micrófono a todos, pero por favor colaboren para que no tengamos que hacer eso como tan feo, que tiene que ser como a las malas. No está bien. Bueno, entonces, bueno, hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es llenar la distribución de probabilidad, que es para los 16 ensayos, entonces quiere decir que X va de 0 a 16, yo voy a calcular la probabilidad de que ocurran 0 éxitos. ¿Qué significa? De que no haya ningún administrador, de que haya 16, de que haya 7, etc. Entonces, acuérdense que la distribución binomial se utiliza con esta función. Aquí yo se las anoté, la voy a poner en negrilla y voy a aumentarle un poco el valor, el tamaño. Entonces, ¿dónde está? Distri.binom.n. Entonces, ¿qué parámetros van? X, que es el número de éxitos, en este caso serían 0 y cada uno de estos va a ir cambiando. El n, que es 16, va fijo porque es para este contexto. El p, acuérdense que va fijo. Y falso, le escribo falso para que me calcule solo lo de 0. Entonces vamos. Entonces, distri, ahí voy colocando.
y a medida que coloco aparece, mire, aquí la segunda es la que corresponde. Entonces la selecciono y le doy Tab para no copiarla. Y ahora empiezo a escribir los parámetros. X, entonces dice X va a ser 0. Ese se tiene que ir moviendo, o sea, no lo fijo. En mi computador funciona con coma, pero en los suyos generalmente funciona con punto y coma. El P, aquí está el P, pero ese lo fijo porque permanece constante. Listo. Coma. ¿Qué más me falta? Ay, perdón, escribí mal. Me toca, entonces, ya está el X, faltó el N que está acá. El N es fijo también, F4, coma, después de que tengo el N, me voy con el P, que es 25%, y le doy F4, lo fijo. Acuerde que cuando usted le da F4, es fijar el valor, que permanezca constante para los cálculos. Entonces ya tengo todo. El único que se está moviendo es el primer valor, que son el número de éxitos, que va cambiando. Luego le doy coma y fíjense que ahí me aparece verdadero o falso. Entonces yo le doy falso porque yo necesito la probabilidad bruta, o sea, la probabilidad de ese valor y no el acumulado. Entonces selecciono ese, cierro paréntesis y le doy enter. Y luego copio para todos los demás. Cuando yo suelte acá, la suma me debe dar 100. Si no me da 100, me puede dar 0,9990 y algo, que puede fallar por los decimales, pero eso no estaría mal. Aquí me dio exactamente 100, pero no siempre le va a dar 100 porque puede ser por lo que les decía los decimales. ¿De acuerdo? Entonces ya completa la distribución de probabilidad, que es esta. Pues voy a hacer los planteamientos. Bueno, aquí yo lo anoté, pero lo vamos a hacer. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 estudiantes pertenezcan al programa de administración? Entonces yo escribo probabilidad de que X sea igual a 4. ¿Qué significa el X? Estudiantes de administración. ¿Cuántos quiere? 4. Entonces, esa es como la forma de escribirlo. ¿Cómo lo calculo? De esta tabla selecciono que exactamente 4, o sea, esta es la probabilidad. Y ya ahí me aparece el porcentaje. ¿Cómo escribo, digamos, como la interpretación? Una forma puede ser, existe una posibilidad del 22.5% de que exactamente 4 estudiantes pertenezcan a administración. Bueno, acuérdense de escribir el nombre si le correspondió el enunciado A. Bueno, y así. Entonces sigamos con el otro. ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo 3 estudiantes pertenezcan a administración? Fíjense que todas las preguntas están enlazadas con los éxitos, ¿vale? Pues yo digo probabilidad de que como máximo, o sea, X, porque son estudiantes de administración, como máximo sería que sea estrictamente menor que 3. Listo, eso es lo que yo escribo. ¿Y cómo lo calculo? Todo lo menor que 3, que es probabilidades, ¿no? Hasta aquí, porque dice estrictamente menor que 3. Y yo luego lo doy enter. Bueno, a ver si lo hizo. ¿Dónde está? No, porque no le di que sumara. Sumar. ¿Qué resultados? Entonces yo digo este y este. El 3 no, porque me dice que no alcanza a tocar el 3. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que máximo sean 3? Eso es lo mismo que sean menores que 3. Voy a robar la conclusión para que me sea más fácil escribir. Y dice, existe una posibilidad de F2, 19.7%, de que menos de 3 estudiantes pertenezcan a administración. ¿Sí ven el cambio que hice? Porque ahí me dice máximo, pues yo digo menor que 3, porque dijimos
que no haya estudiantes de administración, que haya 1 o que haya 2. No le puedo decir 3 porque dice como, mire aquí, pero aquí dice como máximo. Entonces significa que está mal. Entonces, a ver, ¿están poniéndome atención los muchachos o no? Entonces, menor o igual. Entonces, eso quiere decir que este lo debo corregir y le debo adicionar el de 3. Entonces es 0, 1, 2 y 3. Entonces, fíjense las preguntas como están planteadas y me toca corregir la conclusión. 40.5. De que al menos 3, de que menos de 4, puedo decirlo, para no cambiar tanto la respuesta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 3, entonces puede ser 3 o valores menores? Entonces va de 0 a 3. Todos los x menores o iguales que 3. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 estudiantes pertenezcan al programa de administración? ¿Quién me dice qué valores tomaría x? Al menos 5. Significa que es menor, mayor, ¿cómo? Menor o igual a 5, ¿no? Eso, muy bien. Entonces, al menos sí será, al menos cuando te dicen en la casa, te dice tu mamá, al menos ayúdeme a tender la cama. ¿Qué significa? Al menos tender una, ¿no? O tenderlas todas, ¿cierto? Entonces Sí, significa mayor o igual, ¿sí? Al menos. Al menos significa que tome ese valorcito o más para arriba. Entonces, al menos 5. Ay, mira que me quedó mal. Al menos 5. Entonces, significa que yo debo tomar valores que son 5 o mayores. Entonces, 5 o mayores quiere decir que tengo que sumar todos estos. Entonces, yo le digo, suma todos estos valores, desde el 5 en adelante. Y listo. Y luego escribo la conclusión. Entonces, la conclusión se puede escribir de múltiples formas, ¿no? No se vayan a preocupar porque no la escribieron idéntica. Lo que tienen que hacer es sí responder la pregunta. 37 exactamente. El 37% de que más de 4, o sea, yo puedo escribir aquí más de 4, más de 4 estudiantes pertenezcan a administración. Más de 4 es 5, 6, todos los demás, ¿sí? Entonces, para que incluya el 5, puedo decirlo así. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el número de estudiantes esté entre 2 y 7 inclusive? Inclusive significa que incluye el 2 y el 7. Si no estuviese esa palabra, no incluye ni el 2 ni el 7. ¿Cómo lo puedo escribir? Probabilidad de que esté entre 2, menor o igual, quedó mal, menor o igual, pero no quedó el valor, 2, menor o igual que x, menor o igual que 7. Entre 2 y 7. Entonces dice, ¿cuáles serían? Entonces, pues tengo que sumar también todo lo que esté entre 2 y 7, pero incluyendo el 2 e incluyendo el 7. Listo, estuvo. Vamos a robar también la escritura para pegarla acá y la modificamos.
y decimos que el 90.9%, existe una posibilidad de que entre ¿qué? 2 y 7 estudiantes inclusive pertenezcan a administración. Nos vamos con el otro. A ver, dice, ¿cuál es la probabilidad de que ningún estudiante pertenezca al programa de administración? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno? O sea, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Quién me ayuda? Ninguno. Sería menor o igual a 4. Ninguno, Dieguito. ¿Qué significa ninguno? 0. Ah, bueno, muy bien, 0. Entonces significa que tomo la probabilidad de que x sea igual a 0, que es esta. Ahí no necesito sumar porque es un solo valor. Vuelvo a anotar el concepto que me sirve mejor este. Entonces dice, existe una posibilidad del 1% de que ningún estudiante pertenezca a administración, o sea que hay una alta probabilidad de que los estudiantes estén en administración. Listo, está el planteamiento 3 terminado. Entonces ya nos vamos con nuestra presentación. Por favor miran y me dicen si está o no está la presentación. La presentación Sí, sí. señora. Vale, gracias. ¿Alguna duda del planteamiento de distribución binomial? Bueno, si les va surgiendo, me lo van avisando. Vamos ahora con la otra distribución, que es la distribución Poisson. Entonces, es una distribución discreta que permite calcular la probabilidad de un evento. Alguien dice, pero es casi lo mismo. Ah, pero esta es en unidad de tiempo. O sea, siempre está enlazada con el tiempo. O puede estar enlazado con alguna unidad, que puede ser de longitud, de área u otra medida, ¿sí? Entonces siempre va a estar enlazada con una unidad de medida. Entonces se mide, por ejemplo, el número de accidentes en tal sitio, ¿sí? A tal hora, ¿sí? Bueno, deben cumplirse las siguientes condiciones. Los eventos son independientes, ¿sí? Siempre. O sea, ¿qué significa? Que no se afectan entre sí. En este caso, en la distribución Poisson, es posible un número infinito de apariciones dentro del intervalo, ¿sí? Pero siempre dentro del intervalo establecido, ¿sí? Bueno. La media se escribe como lambda, que esta es letra griega, o como mu, como ustedes la habían llamado, y va a ser n por p, que es el número de ensayo por la probabilidad de éxito. O sea que usted puede transformar una binomial a una Poisson por aproximación. Fíjense que aquí que tanto la media como la varianza en una distribución Poisson son iguales a lambda, ¿sí? Son iguales. La media y la varianza. No olvidar eso. Bueno, y que esta permite calcular de obtener X éxitos, pero en una unidad de tiempo, ¿cierto? O de espacio, o de medida, cualquier unidad de medida. Entonces, esta es la distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué va a permitir? Permite calcular el número de ocurrencias, o éxitos, como ustedes lo quieran llamar, en un intervalo de tiempo. Entonces, por eso hay que saber quién es X, ¿sí? ¿Cuál es la variable que yo estoy catalogando? Fíjense que parece muy compleja. P de que X igual a X
E a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. E, acuérdense que es Euler, a la menos lambda, es decir, a la media. O sea que yo tengo que saber cuál es la media dentro del experimento. Por lambda, que es la media, a la x, que son la cantidad de x, sobre x factorial. Entonces va a depender del x, calculamos el factorial. Bueno. Aquí hay unos ejemplos. Mira, aquí está la forma de calcular en Excel. Entonces, aquí no es como las otras que es district, aquí ya es Poisson se lee Poisson, Poisson. Será un señor francés, por eso no se lee como inglés, sino Poisson. Entonces, Poisson, fíjense que si lo leemos literal, Poisson con doble S, punto dis, X, que es el número de éxitos, o de ensayos, ¿cierto? O número de éxitos por unidad de tiempo. La media, lambda, entonces toca mirar como que la media esté en las mismas unidades siempre. Y acuérdense que aquí va verdadero o falso. Si usted va a completar la distribución de probabilidad, debe darle falso para que le dé solamente el del valor. Si usted quiere acumulado desde 0 hasta ese valor, le da verdadero. Bueno, entonces X, acuérdense, número de éxitos por unidad de tiempo o por unidad de medida especificada, media o valor medio o lambda. Aquí este valor acumulado significa que si le da falso es porque es la distribución bruta solo para ese valor. Verdadero si da la distribución acumulada de 0 al valor usted que especificó. Si especificó 4, entonces, y le da verdadero, significa que le va a sumar el de 0, el de 1, el de 2, el de 3 y el de 4. Bueno, bien. Aquí tenemos una idea de lo que puede ser Poisson. Dice, suponga que el número de llamadas que llegan a un conmutador es de 0,5 por minuto en promedio. Halle la probabilidad de que en un minuto no lleguen llamadas. Entonces, fíjense que X sería el número de llamadas que llegan al conmutador por minuto. En este caso es la unidad de tiempo que yo estoy utilizando. Fíjense que el contexto está hablando que en un minuto, aquí en 3 minutos, entonces, ¿qué quiere decir? Que el lambda cambia. Entonces tengo que multiplicar el lambda por 3, ¿sí? Porque ya son 3 minutos. Y aquí ¿cuántas llamadas se espera que lleguen en 5 minutos? Entonces tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces son 5 minutos, no, ¿cuántos? No, un minuto. Bueno, veamos otro ejercicio. Por acá está. Otros ejemplos. Entonces, cuando usted habla del número de defectos por metro cuadrado, pues ya está dando una unidad de medida, ¿sí? Está determinando el número de éxitos, que son los defectos, pero por unidad de medida. Número de accidentes semanalmente. Número de animales infectadas por rabia cada mes, por mes. Número de barcos que llegan al puerto de Barranquilla semanalmente. ¿Sí? Listos. Entonces nos vamos a hacer el ejercicio. Nos vamos aquí. Ese es el planteamiento 1, pero yo voy a calcular, cambiar la media, si no me copian todos los datos. Póngale 9.54. ¿Estamos viendo el Excel? Sí, profe. Sí, señora. Gracias. Bueno, vamos a leer lo que nos dice aquí el ejercicio de Poisson. Vamos a aumentarle un poquito la letra. Dice, suponga que la variable horas de estudio semanal tiene una media de 12.70. Construya la tabla de distribución Poisson para x de 0 a 25 y responda las siguientes preguntas.
Entonces, aquí estaba hasta 27, hay que quitarle esos valores porque aquí había unos valores que no correspondían. Ya los eliminé porque me dice de 0 a 25. El promedio, yo lo voy a hacer más chiquito. Bueno, dejémoslo ahí para no hacer tantos cambios. La media la cambié. Debería ser 12.7, pero yo calculé para otra media. Entonces yo voy a cambiar aquí para que quede el mismo contexto. 9.54. ¿Listo? Bueno. Entonces, acuérdense que aquí yo estoy hablando de la variable. Acuérdense que hay que definir la variable para que me quede más clarito. Entonces, la variable es horas de estudio semanal. ¿Listo? Entonces, cuando usted ya identifica la variable, pues queda más fácil trabajarlo. Mire, todas van a ir enfocadas a la misma idea. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique más de 17 horas a la semana, horas de estudio semanal? ¿Listo? Mire, aquí está la función que nos va a permitir resolver el ejercicio. Entonces, Poisson.dist x, que es x, el número de ensayos, o los éxitos, ¿sí? La media, que sería esta, que hay que fijarla porque es la misma para todo el ejercicio, y falso porque yo quiero la probabilidad de cada una de las celdas de cada uno de los ensayos. Entonces vamos. Entonces le decimos Poisson. Fíjense que ya le doy Po y ya aparece. Con tabla selecciono y ya empiezo a colocar el X, que es este. Ese se va moviendo, coma, la media, que es esta. Esa es fija, entonces la fijo con F4. Si no la puedo fijar, la letra la pongo entre pesos, ¿sí? No es más. Coma, y ahí me aparece verdadero o falso. Bajo al falso, tab, selecciono el falso, cierro y enter. Y luego me voy a llenar, copiar. Si yo sumo esto debe dar cerquita 1 o 1. 99.99, falla por los decimales, pero eso es cerquita 1. Punto 99.99 está muy bien. Bueno, vamos a hacer, hasta ahí entendimos. Por ejemplo, revisemos uno, F2. Mire, ahí estoy cogiendo los ensayos, la media y el falso. Eso es como para verificar que esté bien lo que yo hice en el primero. Los ensayos, la media y falso, ¿sí? Entonces siempre revisar por si algo. Nos vamos con las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique más de 17 horas de estudio a la semana? Entonces, probabilidad, ¿cuáles son los éxitos? X, número de horas. X más de 17, mayor a 17. Listo. Lo que es mayor a 17 es, ojo, no igual, estrictamente mayor. Sería todo esto, hasta ahí. Entonces me toca decirle que sume esos valores. Suma 17, no, mayor a 17. 18 a 25. Listo. Entonces escribo la conclusión. El 0.9, o sea, no alcanza a ser el 1%, de los estudiantes dedican más de 17 horas a la semana a estudiar. Estudio. Bueno, hagamos el otro. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique a lo sumo 22 horas? ¿Qué significa a lo sumo 22 horas? Es máximo ese valor. O sea, será menor o igual a 22. A lo sumo es máximo ese valor. O sea, sería menor o igual a 22.
Entonces me tocaría sumar, ¿no? Sumar esos valores. Menor o igual que 22. Entonces, sumar de 0 hasta 22. Hasta acá. Casi todo, ¿no? Entonces me llevo este resultado o el texto, porque me toca cambiarlo un poco, y cambio el porcentaje. Fíjense que él la aproxima de una vez al 100. Para que no me aproxime al 100, yo le doy que me dé decimales. Y ahora sí, con 2. Eso. Porque no es la totalidad, ¿sí o no? Entonces yo le escribo el 99.98% de los estudiantes dedican menos ¿de cuántas horas? ¿Menos de cuántas horas? Menos de 23 horas, o sea, de 22 hacia abajo, porque no estaría incluido el 23. Bueno, siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique menos de 8 horas de estudio a la semana? ¿Cómo me quedaría la probabilidad? A ver, esa sí la pueden hacer. X menor a 8. Muy bien, sí señor Diego. Menor a 8, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es sumar menor a 8, o sea que 8 no se incluye. O sea, vamos hasta el 7. ¿Listo? Bien. Entonces, copiamos esta. Y diríamos que el 26.5 de los estudiantes dedican menos de 8 horas. Aquí, menos de 8 horas de estudiar, si no tuve que cambiar mucho. Siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique exactamente 20 horas? ¿Cómo quedaría la probabilidad enunciada? X menos o igual a 20 horas. No, exactamente 20 horas. Ah, no, X igual a 20. Correcto, eso sí. Muy bien. 20 horas, no 29. 20. 20. Y eso quiere decir que yo solo tomaría el valor de 20. Para 20 la probabilidad es esta. Listo. Ahora copiamos la respuesta. La copiémosla. Y cambiamos, entonces la probabilidad es muy baja, casi 0. 0.1% de que un estudiante dedique exactamente 8 horas, perdón, 20 horas, 20 horas de estudio a la semana. Exactamente 20 horas. O sea que no ocurre eso, porque la probabilidad es muy baja. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique al menos 15 horas de estudio a la semana? ¿Cómo me quedaría eso? Al menos 15 horas de estudio a la semana. ¿Cómo sería? X mayor a 15. Al menos significa, acuérdense, mayor o igual, A 15. porque dice al menos tiende la cama, o sea que tiene que tender la cama y hacer un poquito más, ¿no? Al menos, ¿sí? Entonces 15, ya. Entonces, eso quiere decir que te toca sumar los valores de 15 y más, hasta 15 y todos los demás. Listo, ¿estuvo? Y la conclusión.
Entonces cambiamos la probabilidad. El 6.2% de los estudiantes dedican por lo menos 15 horas, ¿cierto? Por lo menos, se me perdió, por lo menos 15 horas de estudio a la semana. Listo, terminamos el planteamiento de la distribución Poisson. Bueno, seguimos. Vamos con la presentación. Nos vamos a la distribución hipergeométrica. Esta hipergeométrica se parece a todas las anteriores, pero tiene las siguientes características como para diferenciarla. Fíjense que en la binomial el éxito permanecía constante. En la de Poisson los ensayos ocurrían en unidad de tiempo y había una media. En la hipergeométrica vamos a calcular la probabilidad de obtener X éxitos, pero siempre y cuando el muestreo se haga con reposición. O sea que, ¿eso qué quiere decir? Que yo saco una balótica y la vuelvo a meter antes de calcular la siguiente probabilidad. Se utiliza en poblaciones finitas, o sea que yo debo conocer el tamaño de la población, y se utiliza más que todo en control de calidad. Bueno, entonces X va a ser el número de éxitos. Digamos que ahí en el contexto que nos da la planilla o plantilla, X va a ser lo mismo que S, ¿sí? Entonces X son el número de éxitos, entonces veamos aquí los elementos. Esto que aparece acá es una combinatoria, es el número de formas de obtener S elementos, S minúscula, de un total de S elementos, ¿sí? Bien. Entonces, N es el tamaño de la población. N minúscula es el tamaño de la muestra. S mayúscula es el número de éxitos en la población. Y S minúscula es el número de éxitos que se desea encontrar en la muestra. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta estos elementos para poder mezclar los éxitos que ocurren en la muestra y los fracasos que ocurrirían en el total. Aquí lo que está abajo es dividido en la mezcla de los elementos de la población con los elementos de la muestra. Eso es como el número de formas. Bueno, aquí en Excel, ¿cómo se obtendría? Entonces toca, la función se llama distri.hypergeom.n, donde X, que es el número de éxitos que yo deseo encontrar, o éxitos en la muestra, N, tamaño de la muestra, S viene a ser los éxitos dentro de toda la población, N es el tamaño de la población, y en este caso calcularía el falso porque voy a obtener la distribución de probabilidad para cada uno de estos éxitos. Pero aquí quedó algo mal. Este 0 no sé por qué se fue. Ah, ya, ahora sí ya entendí. Esto es S o X. Bien. Número de éxitos que se desean encontrar en la muestra. Bueno, entonces usted por eso siempre va a bautizar cuántos éxitos hay, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos éxitos desea encontrar? N es tamaño de la muestra, S mayúscula, número de éxitos en la población, N mayúscula, tamaño de la población, y ya dijimos que el falso o el verdadero va a depender de lo que vaya a calcular. En nuestro caso le vamos a dar falso porque necesito la función de distribución bruta. Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces, un ejemplito, vamos aquí a incorporar como, aquí está. Entonces, un ejemplo, porque pensé que no estaba. De cada 20 piezas fabricadas por una máquina, hay 2 piezas que son defectuosas.
Para realizar un control de calidad se observan 10 piezas. Y se rechaza el lote si hay alguna pieza defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de aceptar el lote? Entonces, fíjense que aquí se conoce el tamaño, se seleccionan 20 piezas. Ese es el tamaño de la población. De ahí, ¿qué pasa? Que se van a seleccionar, vamos a subrayar acá, hay 20 piezas en la población. Solamente se van a observar 10, o sea que esa es la muestra, ¿sí? ¿Qué me interesa? Aceptar el lote. Entonces, quiere decir que ese va a ser el número de piezas defectuosas. Entonces, ese debe ser 0 para que ¿qué? Para que el número de piezas, para que acepte el embarque o acepte el lote en este caso. Ese, acuérdense que es número de piezas defectuosas. En este caso, de las 20 defectuosas, hay 2. O sea, S mayúscula es igual a 2. ¿Sí? Entonces, yo hago la combinación de estos elementos de tal manera, podríamos hacerlo en teoría de la siguiente manera. Creo que me toca insertar una formulita, a ver si puedo colocar acá una ecuación. Aquí, entonces vamos a colocar una división. Entonces yo voy a colocar, entonces que voy a mirar cómo obtengo que acepte el embarque o el lote. Ninguna pieza debe salir defectuosa. Entonces yo digo, de las piezas defectuosas, ¿cuántas hay? 2, ¿cierto? De las 2 piezas defectuosas, combinado, ¿cuántas debo seleccionar? Ninguna. ¿Por qué ninguna? Para poder aceptar el embarque. Entonces, de las buenas, si hay 20 en total, las buenas serían 18. 18 lo combino. ¿Cuántas debe llevar? Dice acá. Entonces, de las 18, quiere seleccionar 10, ¿sí o no? Una muestra de 10. En las defectuosas no seleccionó ninguna, o sea que de las 18 buenas debe seleccionar 10. Sobre. Entonces, eso quiere decir que yo voy a mezclar todas las piezas. Entonces, de las 20 piezas, combinado 10. ¿Qué significa eso? Que yo voy a mezclar las 20 piezas, están buenas y malas, y yo voy a seleccionar 10. Aquí me va a dar el número de formas como puedo seleccionar esas 10 piezas. Entonces habrá resultados donde todas salen buenas, habrá resultados donde 9 salen buenas y una mala, resultados donde 8 salen buenas y 2 salen malas. Acuérdense que hay solo 2 malas. Entonces esas, y ahí me da todos los posibles mezclas, ¿sí? Entonces, estos son los casos favorables, los de arriba, donde yo estoy seleccionando las piezas buenas. Dice, de las malas, esta primera combinación, no seleccione ninguna. Y de las buenas, 18, seleccione 10. Listo. Eso es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con Excel. Entonces nos vamos para Excel. Entonces, fíjense que no están continuos los planteamientos. Los planteamientos que nosotros ejecutamos fueron los impares, que son las distribuciones discretas. El 1, que era la Poisson, la 3, que era el binomial, y el 5, que vamos a hacer la distribución hipergeométrica. Bueno, dice acá, en un programa académico hay 35 estudiantes. Entonces ya me están diciendo, ese es el total o la población. Aquí yo lo tengo otra vez también como la población. Hagámoslo de las dos formas. De los cuales 20 pertenecen a ingeniería industrial. Eso ya parece que estos fueran los éxitos, ¿cierto? Los estudiantes de ingeniería industrial. Se seleccionan al azar
10 estudiantes, o sea, la muestra es de 10. Sin reemplazo, acuérdense que sin reemplazo se ejecuta el proceso para que sea una distribución hipergeométrica. Si la variable X, número de estudiantes seleccionados que pertenecen a ingeniería industrial, utilice la distribución hipergeométrica para calcular las probabilidades. Entonces, bueno, hipergeométrica porque de los 35 que es la población, selecciona una muestra de 10, ¿sí? Pero yo necesito saber los éxitos. Entonces yo digo, vamos a escribir por acá X, que es el número de, discúlpenme un segundo. A ver, X es el número de estudiantes de ingeniería industrial. Dice acá que X viene a ser como los éxitos, número sobre el cual recae toda la información, es lo que voy a buscar. Mire, las preguntas están enfocadas a que pertenezca a ingeniería industrial, ingeniería industrial, ingeniería industrial, ¿sí ven? Entonces, ese vienen a ser como los éxitos, que llaman X o S mayúscula, número de éxitos, número de estudiantes de ingeniería industrial. Bueno, entonces ya teníamos, a ver, los vamos a sombrear para saber que teníamos el N mayúscula, la población, la muestra, y me dicen que 20 pertenecen a ingeniería industrial, o sea, de este total, 35 salen el S mayúscula, que son los éxitos, que son 20. O sea que hay 15 que pertenecen a otras carreras que vendrían a ser los fracasos. ¿Listo? Bueno. De estos, acuérdense, de estos que son éxitos, yo voy a sacar una muestra, por eso esto está en S minúscula, ¿sí? Que va a ser la pregunta. Esta va a ser siempre la pregunta, acuérdense por favor. A ver, pongámosle este azul. Esa va a ser siempre la pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí volvamos a repasar. En la población, todos los estudiantes, 35, el S mayúscula, total de individuos de ingeniería industrial, 20. N es la muestra total que va a seleccionar, que son 10. Y S minúscula, que a veces lo llaman X, por eso yo le coloqué la doble notación, número de éxitos en la muestra, ¿sí? Entonces, es decir, individuos de ingeniería industrial. Entonces, nos vamos a completar esta tabla. Entonces, acuérdense que aquí está cómo se obtiene. Entonces, le decimos list punto hiper, allá debe salir punto n, la primera, la seleccionan con la tecla tab. Entonces le dice X, X era el primer valor, que está acá, que es 0, H3, ese debe ir corriendo, o sea, no lo debo fijar. Luego selecciono el tamaño de la muestra, lo puedo seleccionar de acá. Pero ese sí me toca fijarlo porque el contexto es el mismo para todos, con F4 o con el símbolo pesos en la letra. Luego selecciono los éxitos en toda la población, 20, le doy F4. ¿Qué más necesito? El tamaño de toda la población, ese también me toca fijarlo. Y le doy falso para que efectivamente me haga individualmente cada valor de la distribución. Entonces, pego, me debe dar 100% o cerca. Me dio 100. Revisemos uno, F2. Está haciendo para F9, H9, correcto, ahí está. Está manteniendo constantes los valores de el tamaño de la muestra, los éxitos en la población y el tamaño poblacional. Listo. Entonces está bien. Entonces ya vamos a trabajar con estos resultados de la distribución de probabilidad. Toda esta es la distribución de probabilidad. Bueno,
Entonces ya nos vamos, aquí nos dan un sopletico también, entonces, pero aquí yo les coloqué este que les puede facilitar un poco más, pero yo voy a cambiar aquí algo, si no ustedes no hacen mayor cosita, entonces yo voy a cambiar aquí un valor, le digo 30, aquí le voy a dar este valor 12, ay no, yo con un valor que cambie es suficiente. Bueno, entonces 30 pertenecen a esta. Listo, lo demás lo dejamos igual. Como muchos quedaron ahí, vamos a cambiar otro valor. Pongámosle aquí 45. A ver si mejoran. Pongámosle aquí 45. La muestra de 10, sí, mejor. Bueno, entonces vamos a mirar cómo hacemos cada ejercicio. Aquí, ¿cuál era el primer ejercicio? Aquí está. Bueno, pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 7 estudiantes seleccionadas pertenezcan al programa de ingeniería industrial? Entonces, aquí está. Probabilidad de que X sea igual a 7. Exactamente 7 pertenezcan a ingeniería industrial. ¿Sí? Entonces, por eso yo le puse X igual a S para que no se confundan. O si no, si se van a confundir, entonces mejor escríbanle S igual a 7. ¿Sí? Entonces, si lo ven más claro así, mejor así. Bueno. Ahora entonces voy a hacer la solución. Exactamente 7. ¿Dónde está el 7? Este. Estuvo la probabilidad. Ahora, la conclusión. Existe una probabilidad del 29% de seleccionar exactamente 7 estudiantes de ingeniería industrial. Listo. Bueno, nos vamos a robar de una vez esto para todos. Ahora no. Pegar y pegar. Ponlo ahí. Listo. Entonces sigamos con el B. El B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 5 estudiantes pertenezcan a ingeniería industrial? ¿Quién me dice? Probabilidad de que S como máximo 5 sería menor o igual, ¿no? Como máximo, o sea, 5 es el máximo. Y todo hacia atrás, como máxima significa que tengo que recorrer lo de atrás. Y la probabilidad, entonces, ¿cómo la calculo? Entonces me voy a la tabla de probabilidades y voy a sumar, ¿no es cierto? Entonces le tengo que decir, sumar, suma lo siguiente, entonces, como máximo 5, entonces sumo la del 0 hasta el 5 y ya la tenemos. Entonces, ¿cuánto nos dio la probabilidad? Entonces significa que existe una probabilidad del 18.63, puedo aproximar por cifras significativas. Cuando el tercer dígito es 5 superior a 5, puedo aproximar el segundo. Existe una posibilidad de seleccionar 5 o menos estudiantes de ingeniería industrial. Es otra forma de escribirlo. Entonces, aquí todos estos valores siguen conservándose porque tengo una población de 45, tengo 30 estudiantes de ingeniería industrial, necesito una muestra de 7 y lo que sí cambia es este, ¿no? Porque dice seleccionar 5 o menos de 5. Entonces, significa que el punto sobre el cual voy a colocar es 5. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que escribiera menor o igual
a 5. ¿Listo? Bien. Hagamos este. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 3 estudiantes seleccionados pertenezcan a ingeniería industrial? Entonces sigo manteniendo los 45 estudiantes. De esos 45, 30 pertenecen a ingeniería industrial. Quiero una muestra de 10. Y aquí viene la pregunta. Entonces significa que más de 3. Entonces mayor a 3. Entonces mayor a 3, ¿cómo lo escribimos? Entonces, probabilidad de que X sea mayor a 3. Entonces, si es mayor a 3, significa que tengo que sumar lo que sea más grande que el 3, que 3 éxitos. O sea, 4 hasta 10. Listo. Entonces ya lo tengo. Entonces, aquí voy a escribir la posibilidad 99, podría aproximarlo a 99.09, ¿sí? Por cifras significativas nuevamente, de seleccionar más de 3 o menos de, espera, ¿cuál? Sí, más de 3 estudiantes de ingeniería industrial. Entonces, la conclusión nos quedaría, existe una posibilidad del 99.09% de seleccionar más de 3 estudiantes de ingeniería industrial. Bueno, nos queda el último. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 estudiantes seleccionados pertenezcan al programa de ingeniería industrial? Vuelvo y explico. En el programa académico hay un total de 45, o sea que la población es 45. Ese que viene a ser los éxitos, en este caso, la variable definida, que es estudiantes de ingeniería, en este caso, de los 45, hay 30 de ingeniería industrial, o sea, viene a ser el valor de S, ¿sí? Aquí no nos colocamos, el valor de S son 30, ¿sí? La muestra, que es los que quiero seleccionar, 10. Y aquí si me hablan es sobre cuántos necesito que estén de ingeniería industrial. Ninguno, o sea, 0. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los estudiantes seleccionados pertenezca a ingeniería industrial? 0. Listo. Entonces vamos a calcular la probabilidad. Entonces, probabilidad de que S, dijimos, sea igual a 0, exactamente igual a 0. Pueden escribir probabilidad de que X igual a 0 o S, es lo mismo, ¿no? Si se sienten confundidos con X, como el contexto está en función de S, pues escríbanlo en función de S. Entonces, más, entonces solo va a ser igual a la probabilidad 0, este valor. Y escribo, existe una probabilidad, aquí aumentémosle, cuando me da eso, entonces le aumento los decimales, a ver, ahí ya, para que no decir 0, ¿no? Entonces el 0.01240 ceros y el 9. Casi 0, ¿no? Existe una posibilidad de seleccionar exactamente de 0 estudiantes o ningún estudiante. O escribamos de que ningún estudiante, más bien, que mejor, de que ningún estudiante esté en ingeniería de sistemas. Y listo. Terminamos, muchachos, las distribuciones discretas. Entonces ya pueden completar. Una observación chiquita es que es muy importante que ustedes